Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete con 17 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el doctor Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobierno, ex asambleísta; el sociólogo Juan Cubi, miembro de la Comisión Anticorrupción, que deviene desde las organizaciones sociales; y el doctor César Ulloa, catedrático y escritor politólogo. Bienvenidos. Ponemos en debate este caso que ha escandalizado al Ecuador, el caso Purga, antes fue el caso Metástasis, que refleja esta corrupción galopante, esta desilusión en las instituciones, en la justicia, porque evidencia en casuística lo que ha ocurrido con la justicia en la provincia del Guayas, que por cierto para muchos esto era un secreto a voces, que se conocía cómo han metido la mano a la justicia. Y podemos recordar pasajes de hace 39 años en el gobierno del Partido Social Cristiano. El presidente de entonces, ya fallecido, el ingeniero Febres Cordero, mandó, recordemos, tanquetas a la, como se llamaba, Corte Suprema de Justicia, y podemos relatar tantos hechos de lo que ha ocurrido, o en el 2011, cuando hubo una consulta popular para meterle mano a la justicia, como fue el testimonio público del presidente de entonces. Con estas consideraciones, ¿cómo ven, cómo enfrentar esta corrupción que ha evidenciado el caso Purga como una circunstancia? El papel de fiscalización es importante de la Asamblea Nacional, pero no por el manoseo del establecimiento de comisiones. ¿Comisiones para qué? Ahí vemos lo que sucede con la comisión que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿De qué ha servido en la práctica? ¿Para qué? Quiero presentar la opinión del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle, a propósito de este tema. Digan un tema personal de este señor al partido. Señores, cada quien es responsable de sus acciones individualmente. ¿Qué tiene que ver el partido en esto? Hay que separar las cosas, les pido por favor. La posición de la Asamblea es muy clara. Hay que investigar y hay que colaborar con cualquier delito de cualquier tipo, venga de donde venga, y apoyar, por supuesto, las gestiones continuamente que está haciendo la fiscal en el marco de hacer una depuración de la corrupción. Entonces, la Asamblea como institución no puede tener otra posición que no sea la de apoyar las gestiones que haga la Fiscalía General del Estado en esta lucha contra la corrupción. Es hora que el país sea libre de cualquier tipo de corrupción de las que han venido sucediendo y evitar que sigan sucediendo en el futuro. Hablan del respaldo a las tareas de la Fiscal General, repiten y repiten, y ayer ni siquiera pudieron darle un apoyo a la Fiscal General. Por un lado, no hubo los votos suficientes; por otro, la irresponsabilidad cuando no concurren todos los asambleístas, y un tercer sector claramente identificado que impulsa la impunidad, claramente identificado. Quiero empezar con el doctor Juan Manuel Fuertes. ¿Cómo ve este panorama? ¿Cómo enfrentar el caso Purga? ¿Cómo depurar a la justicia ecuatoriana? Muy buen día. Miguel, a César, Juan Cubi, a la audiencia, un saludo respetuoso y cordial. Este tipo de fenómenos deben y pueden ser abordados desde diversas aristas. Lo que es la ética social, lo que es la ética pública, la descomposición institucional y, por supuesto, la realidad política que vive el país. Pero en la base de esto, yo temo que en esta sociedad líquida, no termine de ser sino un episodio que temporalmente genere mucho aspaviento, pero que en general luego terminemos adaptados a la realidad. Seguramente un nuevo escándalo sobrevendrá, entramos en un proceso electoral y lamentablemente por esta vía el país sigue despreocupado de encontrar las causas profundas de los problemas y desde allí ir aportando con soluciones. Indudablemente,
en la medida que este escándalo tiene actores políticos de por medio, entrelazados adicionalmente con esta delincuencia transnacional, el asunto se vuelve mucho más alarmante. Pero esto no implica que la administración de justicia, con independencia de la participación de estos actores del delito del narcotráfico, esté exenta diariamente de otro tipo de contaminaciones que en sí mismo reflejan una crisis institucional que además está enlazada con los valores predominantes en la sociedad. Porque esta suerte de principio que se ha establecido, que no se bautiza quien no tiene padrino, o que en definitiva el éxito está determinado por la capacidad del palanqueo, por los contactos, pone de manifiesto que lamentablemente como Estado, es decir, como sociedad organizada, estamos fracasando. El hecho de que el Ministerio Fiscal, que en definitiva es inevitable que se convierta en un actor político, en la medida que en el cumplimiento de sus funciones, varias de sus investigaciones y sus decisiones tienen que ver con actores políticos, resulta que frente a la incapacidad, a la ineptitud de los actores de los sectores políticos, termina siendo la herramienta que le achica la cancha al autoritarismo. O sea, esto es insólito, que una institución en el cumplimiento de su labor esté haciendo los deberes que le corresponde a la clase política. Es terrible porque, digamos, hay una suerte de regla, ¿no? Los autoritarismos, así como son arbitrarios, son terriblemente corruptos. Y la lógica de quienes se supone hacen política seria es reducir los espacios de éxito de esas organizaciones. O sea, si aquí tuviésemos indicadores de cuán favorable o desfavorable es el aporte que dan ciertas organizaciones a la democracia ecuatoriana, nos vamos a encontrar seguramente con la paradoja que aquellos que más daño le hacen a la democracia gozan de mucha simpatía en el electorado. Pero esto no es únicamente el éxito que proviene de la capacidad de esas organizaciones, sino de la ineptitud, de la dispersión, de la indiferencia de los otros sectores políticos que supuestamente desde la seriedad están llamados a ejercer otro rol. Y además, Miguel, yo creo que algo determinante para que exista esa indiferencia, esa ineptitud, tiene que ver con que muchos actores de esos sectores políticos supuestamente serios también tienen rabo de paja y en consecuencia no están en capacidad de salir públicamente a mantener otro tipo de posiciones, a denunciar ciertas situaciones, porque seguramente luego les cae el hachazo encima frente a una cola también más o menos larga que tendrán de cosas impresentables, no les queda sino guarecerse en el silencio, porque de lo contrario van a salir afectados. De tal modo que Miguel, yo veo que este problema, que ojalá, como reitero, no pase de ser un escándalo de temporada, sino que nos lleve a una reflexión profunda y encontremos las causas también remotas de el por qué aparecen estos problemas. Lo que está poniendo de manifiesto es que aquí tenemos una tremenda crisis de carácter moral, de carácter social, de carácter institucional, porque también el rol de las universidades en términos de cómo forman a los profesionales debe ser seriamente cuestionado. Bienvenido al sociólogo Juan Cubi, un gusto. ¿Qué significado tiene este caso? Purga antes metástasis, este reflejo de la corrupción, y que ojalá, como dice Juan Manuel Fuertes, nos permite una reflexión profunda para que no sea un caso más en el Ecuador. Juan, buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a César, a Juan Manuel, un gusto estar con ustedes. A ver, Miguel, tú señalabas algo que es fundamental. Esta crisis institucional, sobre todo en el ámbito de la justicia, empezó hace 40 años, cuando el ingeniero Félix Cordero decidió robar con tanquetas la Corte Suprema de Justicia. El mensaje en aquella ocasión fue muy claro, muy contundente, demoledor. Era decirle a la sociedad ecuatoriana que el mejor ejercicio del poder era controlar la justicia en este país. Más
provechoso inclusive que ganar elecciones. Y eso lo demostraron con los años. El Partido Social Cristiano ha ejercido de distinta manera un poder permanente en estos 40 últimos años, únicamente controlando la justicia, sin ganar elecciones a nivel nacional. ¿Y por qué razón? Porque esta lógica perversa de utilizar la justicia para perseguir a los rivales o a los enemigos políticos y para proteger a los amigos, parientes, alnados, cunados, etcétera, ha dado resultados. Lamentablemente así ha sido. Y mucho más en la provincia de Guayas. Si uno le pregunta a un guayaquileño de a pie, ¿quién controla la justicia en la provincia del Guayas desde hace décadas? Lo va a decir con absoluta claridad y con conocimiento de causa. Por eso a mí me da risa la reacción que ha tenido la cúpula del Partido Social Cristiano, encabezada por el exalcalde Jaime Nebot, respecto del caso del señor Muentes, de este operador de segunda categoría de los chanchullos y amarres que han desarrollado en la justicia del Guayas y que hoy han sido destapados por la fiscal. Porque es como decir, yo no sabía, casi van a decir que no lo conocían, que no tienen idea de lo que hacía este personaje. Y eso da risa porque todo el mundo en Guayas lo sabía. Es más, esta doctora Coronel dijo públicamente que ya había advertido sobre estos manejos en la justicia del Guayas. Entonces, el tema es que tenemos ya una lógica de contaminación del manejo de la justicia que data desde hace al menos 40 años. De manera que no siempre no es fácil salir de ese pantano de la corrupción. Tú señalabas algo que también hay que hacer una reflexión. El día de ayer resulta que en la Asamblea no se logró dar un respaldo a la fiscal general del Estado, a la doctora Diana Salazar. No sé si ella lo necesite. Estaba viendo unas encuestas, tiene una aceptación que bordea el 60%, por la función que ha cumplido en estos casos, no solamente en el caso Purga, el caso Metástasis, sino también en el caso Gran Padrino. No olvidemos que también aquí hay otros actores, como dice Juan Manuel, que tienen rabo de paja, que tienen una cola larga de involucramiento en este tipo de prácticas, ¿no? El tema central, Miguel, es cómo salir de esta situación. Y a mí me parece dificilísimo, complicadísimo. Y voy a señalar por qué. En la última evaluación del rendimiento de los estudiantes en este país, estamos ocupando los últimos lugares en lectura, en ciencias, en matemática, etc. Es decir, hay una crisis de la educación gravísima. Según la ministra María Brown, 7 de cada 10 estudiantes en este país no aprenden absolutamente nada en su paso por las instituciones escolares. Bueno, esos estudiantes son los que van a gobernar este país en 20 años. Eso es lo dramático de este país. Si no se puede pedir que jueces, políticos, legisladores, alcaldes sean un dechado de virtudes si provienen de esta lógica de deterioro de la institucionalidad, de la educación, de la ética, etc. Es decir, tenemos lo que hemos cosechado como sociedad. Entonces, el asunto es cómo atacas el fondo de estas deficiencias sociales, de manera que a futuro, yo no creo que haya una solución inmediata, a futuro sea factible tener una sociedad con funcionarios, con autoridades que tengan una mejor ética, que tengan un mejor desempeño, una mejor formación intelectual y política. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que van a aspirar? Al menos que estos casos que se están destapando reciban la sanción correspondiente. Aquí tenemos 2 actores políticos que están directamente involucrados, cada uno con su respectivo caso. Tenemos al correísmo con su caso Metástasis y tenemos al socialcristianismo con su caso Purga. Ahí hay un vínculo que los relaciona a ambos, por eso es que salen a protegerse mutuamente. Y es que en los últimos años prácticamente han coincidido en este manejo perverso de la institución judicial para sacar provecho, cada uno en su distinto ámbito de intervención pública. Y ahora cuando se destapan estos 2 casos y donde se evidencian que hay vínculos, que hay relaciones, que hay vasos comunicantes en ambas fuerzas políticas, en esta trama de política, corrupción y crimen organizado, entonces tienen que protegerse mutuamente. Porque si es que el uno pide que lo investiguen al otro, probablemente le van a destapar
los niveles de complicidad que también existen entre estas dos fuerzas políticas. Entonces, es difícil esperar que la Asamblea, por ejemplo, en el caso de que tuviera algún tipo de responsabilidad para intervenir, es difícil esperar que la Asamblea investigue y destape a fondo y actúe en concordancia con la decencia pública frente a estos dos casos. Es difícil. Al menos habrá que esperar que la Fiscalía General del Estado siga destapando este entramado para que al menos la sociedad esté consciente de qué es lo que está sucediendo. Bienvenido al doctor César Ulloa, académico, escritor, politólogo. Doctor César Ulloa, ¿cuál es su lectura de lo que está pasando en coyuntura con la justicia, lo que ha ocurrido en la Corte del Guayas y el caso Purga y antes Metástasis? Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación. Un cordial saludo a Juan Manuel y lo propio a Juan. Y no puede ser de otra manera la audiencia que escucha este importante programa. Yo creo que el Ecuador ha atravesado 3 momentos bastante claros en términos de lo que ahora se evidencia de manera insultante y grosera a la opinión pública. La primera es la politización de la justicia, es decir, cómo las organizaciones políticas alrededor del control de las diferentes funciones del Estado buscaron colocar en estas funciones a personas que no necesariamente cumplían el perfil que requieren estas funciones, sino que terminaban siendo nombramientos políticos, es decir, politizaron la justicia. Por otro lado, vimos que esa politización nos llevó a la judicialización de la política, que es otra cosa distinta, es decir, cómo se resuelven las controversias, cómo se resuelven las diferencias, cómo se resuelven estos entuertos entre las organizaciones políticas, instrumentalizando la justicia a favor de sus distintas causas. Pero yo diría que el tercer momento que vive el país es más grave, porque si bien antes la justicia era configurada alrededor de perfiles políticos, no de perfiles técnicos, luego pasamos a la judicialización. Yo creo que ahora en cambio estamos en una suerte de narcoestado, en donde la causa y el efecto tiene que ver con el control de la justicia para que exista impunidad absoluta en términos de las operaciones que hace la delincuencia común, el crimen organizado y el delito de corbata. Esto nos lleva a un callejón, a mi modo de ver, bastante complejo, porque si bien el presidente de la República, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quieren exitosamente enfrentar al crimen transnacional organizado, esto nunca va a ser suficiente, porque mientras exista una justicia en los niveles de composición que tenemos, simplemente la realidad va a ser la misma. Por lo tanto, lo que se hace es importante, pero es insuficiente en estos 3 momentos que he dicho: politización de la justicia, judicialización de la política y ahora la infiltración del crimen transnacional organizado en la configuración del narcoestado. Esto además nos lleva a un camino que también es complejo, es decir, lo que está realizando la fiscal de la Nación, Diana Salazar, que por cierto es el actor político más importante en el momento del país, como había mencionado Juan Manuel, frente a la ausencia de las organizaciones políticas con un plan contundente de lucha contra la corrupción y la impunidad, termina convirtiéndole a la fiscal de la Nación en la principal actor político del momento. Sin embargo, lo que a mí me preocupa es que estas acciones que hace la fiscal son coyunturales, son del momento, y el país no tiene un plan de combate más a mediano y largo plazo, es decir, más allá de lo que puede suceder hoy, de lo que suceda mañana, de lo que suceda pasado, no se puede observar, por ejemplo, que entre las organizaciones políticas a quien les corresponde jugar este rol, cierren filas alrededor de un acuerdo mucho más amplio que ponga a la ética pública en el primer podio, es decir, en el primer lugar de la discusión. Y en tercer lugar, yo diría que lo que observamos en el caso Purga, lo que hace es evidenciar ahora con hechos, con pruebas, con causas, ¿no es cierto?, lo que en algún momento siempre se supo, o sea, esto del reparto del sistema de administración de justicia
de hacer de la nómina de los operadores de justicia una distribución de los partidos políticos. Esto se ha hablado siempre. Entonces, las distintas recetas que se han empleado a lo largo del tiempo, que tienen que ver con la designación de los magistrados en su momento por parte del Congreso Nacional, luego en un segundo momento, en esta forma ambigua, yo diría hasta grosera, grotesca, con la entrada en función de la función de transparencia y control social y luego que tiene como corazón al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en un cruce de nombramiento de autoridades entre el CNE, luego, ¿no es cierto?, el mismo Consejo de Participación Ciudadana, luego la Corte, luego la Judicatura, así sucesivamente. Lo que nos han hecho dar cuenta es que el problema no solo es de diseño institucional, es decir, no solo es en la forma cómo se producen los nombramientos, sino que es y sobre todo y ante todo me parece que hay una ausencia en el Ecuador, hay una ausencia en el país de lo que debería ser el Ecuador en términos de su sistema de administración de justicia. Es decir, si algo que no debe ser negociable por parte de los partidos políticos, por parte de las distintas funciones del Estado, por parte de la misma sociedad, es tocar la justicia. Y yo creo que ahí tenemos dos dilemas muy serios. La primera, que sin seguridad no hay democracia y por lo tanto lo que hace el Ejecutivo es insuficiente frente a la inexistencia de un sistema de administración de justicia eficiente, transparente, expedito, con credenciales. Y por otro lado, tampoco hay democracia si no existe justicia, si no hay administración de justicia. Entonces estamos a mi modo de ver, en un callejón bastante complejo, en donde ojalá no suceda que las acciones de la fiscal se conviertan en naturales o se naturalice la pesquisa, se naturalice los pedidos de prisión preventiva, se naturalice los juicios y que la gente comience a mirar como un capítulo más de una larga telenovela en donde prácticamente los ecuatorianos y ecuatorianas aceptamos que esa telenovela ya es parte del ADN de la cultura social del país. Eso a mí me preocupa mucho porque históricamente también tenemos evidencia que estos grandes casos, donde hay muchas denuncias, donde hay pruebas, no terminan en nada, no solo en nada en cuanto a que no pagan la culpa a quienes han sido responsables de los hechos ilegales, sino que no pasa nada en cuanto a que no se producen remesones sociales que son necesarios. Y yo creo que el mayor remesón social que nos deja esto es que indudablemente es insuficiente solamente con cambiar a los operadores. Yo creo que es un trabajo más fuerte que viene en las aulas, en las universidades, como ha dicho, ¿no es cierto?, Juan en su exposición. Es un tema que se debe trabajar con los partidos políticos, como lo ha expresado Juan Manuel. Es un tema mucho más amplio que requiere que, en definitiva, los sectores de la sociedad civil cierren filas por poner como innegociable el que se toque la justicia en el Ecuador, Miguel. Doctor Juan Manuel Fuertes, precisamente esto que señalaba usted, lo ha hecho Juan Cubi y también César Ulloa. Hay un camino trazado ya en el país que establece tomarse el poder central para luego tomarse la justicia. Esa ha sido parte de la historia en el Ecuador, pero ahora en otras condiciones. Ahora ya no son los políticos los que controlan la justicia, sino, como se ha evidenciado en el caso Purga, no solo beneficiarse ellos, sus coidearios, sus legisladores o legisladores, sino conexión con la delincuencia y el narcotráfico, este mal que está padeciendo el Ecuador. ¿Cómo romper esta dinámica para que no sea un caso aislado, como se ha dicho, caso Metástasis o el caso Purga, sino que también se evite la toma de la justicia? Porque ese es el sueño, y por eso la disputa en las elecciones. Hay un sector que tiene prófugos de la justicia y que quiere tomarse el poder para tomarse la justicia y señalar que los otros son los corruptos. ¿Cómo romper eso? Es muy complejo si no se quiere caer en el plano del facilismo y la demagogia, porque claro,
en la medida que se trata de actores políticos y de narcotraficantes que están de por medio, esto resulta mucho más conmocionante, pero no es sino la punta del iceberg. O sea, detrás de eso hay todo un entramado de carácter ético, institucional, individual, que detona permanentemente una crisis institucional que en definitiva refleja que como Estado no solo tenemos serias deficiencias, sino que hay que aceptar que al menos en algunos ámbitos definitivamente hemos fracasado. Porque claro, la idea de que se pueda contrarrestar desde el punto de vista de la no intromisión de la política en la administración de justicia resulta como una respuesta satisfactoria, pero eso no implica de ninguna manera que quitando la injerencia política, la administración de justicia cumpla debidamente con su función democrática y de herramienta de convivencia social, si igual sigue siendo venal. Es decir, si es que no están los políticos de por medio, pero igual los jueces, los secretarios, los amanuenses tienen incentivos extrainstitucionales y quienes se someten a la administración de justicia tienen que estar pagando o buscando contactos para que a partir de la amistad los casos se resuelvan en una o en otra dirección, sin duda alguna refleja que la administración de justicia no está cumpliendo con su deber, es decir, que no hay justicia. Ahora, si es que esto es así, si no tiene que ver únicamente con la injerencia política, el problema es mucho más complejo, porque además lo que estamos viendo también como que coloca en un sitio de inestabilidad estas teorías que permanentemente tratan de fortalecerse en el sentido que la delincuencia tiene que ver con la falta de oportunidades laborales, el tema de la pobreza, porque resulta que al menos en este tipo de delitos, estos señores no es que no tienen trabajo, sino que más bien utilizan su espacio laboral. No es que provienen de sectores indigentes, porque caso contrario no habrían tenido posibilidad de estar en la universidad. Y sin embargo, son unos perfectos delincuentes, lo que da la pauta que el problema va mucho más allá de la política, que tiene otras raíces que están vinculadas con los valores predominantes en los hogares, en la sociedad en general. Y en la misma medida que esto es muy complejo en la causalidad, por supuesto que las soluciones también son muy complicadas de poder definirse y fundamentalmente de poder articularse. De tal modo que, como dice César, efectivamente este no es un problema solo de arquitectura institucional. Y esto nos conduce a reconocer que, por un lado, si es que queremos efectivamente ponerle solución y desde lo metodológico encontramos las causas profundas y reconocemos que no va a ser factible en el tiempo inmediato encontrar soluciones eficaces, esto no implica que al menos no intentemos en lo inmediato aplicar ciertas medidas. Por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, Miguel, yo entiendo que desde el orden de la comunicación hay que contrastar, hay que buscar la opinión de todos los involucrados, pero resulta que a partir de esta necesidad comunicacional, a veces incluso en los medios de comunicación serio, y digo esto porque como han proliferado tantos medios digitales que están al servicio de causas políticas que los financian, bueno, tenemos permanentemente la presencia de actores políticos que sabemos que son perfectos sinvergüenzas y que utilizan los micrófonos y las cámaras para darnos lecciones de moral, de ética pública. Es decir, de alguna manera como que se termina promocionando a los pillos a partir de lo que desde el punto de vista de la comunicación es posible que se requiera en términos de contrastar, de permitir que los diversos actores intervengan. Pero al menos en el orden político, reitero, si es que los sectores que reivindican así para sí mismos el desacuerdo con el populismo, con el autoritarismo,
no asumen con responsabilidad una revisión de sus contenidos, de sus estrategias, tenga la certeza que estos mismos sectores a los que se han referido Juan Cubi, César Ulloa, que permanentemente están siendo parte del asalto a la administración de justicia, van a seguir ganando elecciones y no necesariamente ganando la presidencia de la República, porque como bien ha señalado César, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, a partir del atrincheramiento en determinados espacios, sin necesidad de ganar la presidencia de la República, ejerce un gobierno, participa en las decisiones fundamentales y lo que estamos viendo es que se beneficia de ese desquiciamiento institucional. Así es que, reconociendo lo difícil que es encontrar solución a las causas profundas, esto no creo que sea una limitante para que, al menos en el corto plazo, tengamos desde la Fiscalía, desde otras instancias y también desde los medios de comunicación, un rol importante para aplicar medidas de corto alcance. Juan Cubi, ¿cómo romper este esquema, tomarse el poder, y no necesariamente el poder central, como dice Juan Manuel Fuertes, sino controlar o tener votos decisivos en la Asamblea Nacional para tener injerencia en la justicia, en los fallos? Hoy gravemente evidenciado con las bandas delincuenciales y el narcotráfico. Por cierto, admitir la crítica que decía Juan Manuel, de la crítica a la comunicación. Por cierto, cada cual responde por lo que hace, pero es verdad, esto sucede y se ha evidenciado. Juan, por favor. A ver, Miguel, la pregunta es complicadísima de responder. En efecto, César y Juan Manuel han sido muy claros en lo difícil que es salir del empantanamiento institucional en que está el país. A mí me parece que el Ecuador hace mucho tiempo entró en una suerte de círculo vicioso de una democracia raquítica. Y quiero repetir esto, un círculo vicioso de una democracia raquítica. ¿Qué implica esto, Miguel? Es que las propias deficiencias del funcionamiento democrático en este país conspiran contra la posibilidad de resolver los problemas. Caso concreto, si tienen una población excluida, pobre, marginada de la educación, que está más bien contaminada por una serie de prácticas cotidianas de corrupción, de ilegalidad, y de ahí, de ese seno, es donde surgen las autoridades, los asambleístas, los políticos, inclusive los presidentes de la República, es muy difícil que estas personas que son las responsables de tomar decisiones políticas resuelvan los problemas de fondo, porque no les conviene. Porque estas personas que llegan al poder lucran de esta desinstitucionalización, de esta informalidad, de esta crisis permanente del país. Ahí es donde ellos hacen sus negocios y sacan sus beneficios particulares. Entonces se convierte en un círculo vicioso, porque como no hay una cultura democrática, como no hay una sociedad fuerte, sólida, que pueda fiscalizar al poder, que pueda hacer un contrapeso a la formalidad del poder, entonces estamos en manos prácticamente de esta gente inescrupulosa. Eso es dramático, ¿sí? Entonces lo que se hace es reproducir esta naturalización, por ejemplo, de la corrupción. Aprovecho que hoy se está celebrando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. No sé si has escuchado cuando las mujeres, las feministas, plantean que uno de los graves problemas que vive la sociedad moderna es cuando se naturaliza la violencia contra las mujeres, el acoso, el maltrato. Sí, como que la sociedad termina por admitir, en muchos sectores de la sociedad, que eso es normal, que eso es parte de un comportamiento aceptable. Con la corrupción está ocurriendo algo similar. Si hay una sociedad, hay sectores sociales que Este es un diálogo con el sociólogo Juan Cubi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, que deviene de las organizaciones sociales. También compartimos este diálogo con el doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobierno y también ex legislador. Nos acompaña el doctor César Ulloa, catedrático y politólogo.
Pasemos mientras recuperamos la señal con César Ulloa. ¿Cómo? Sí, sí, por favor, Juan. Político. ¿Perdón? Sí, continúa, Juan. Ya. Si no se tiene una ciudadanía que haga eso, difícilmente se le va a poner límites a la formalidad del poder político, a la autoridad, al funcionario público, al que esté encargado de manejar aquellos espacios que nos competen a todos. El tema es cómo se logra hacer eso. O sea, hay que trabajar profundamente en la capacidad en la posibilidad de desarrollar estas capacidades sociales, capacidades ciudadanas. Entonces, en medio de la situación que vive el país, es complicado, porque, por ejemplo, el narcotráfico, el crimen organizado, no solamente ha permeado las instituciones públicas, ha permeado a la sociedad en su conjunto. El narcotráfico se ha convertido en una actividad que genera empleo, que apuntala a la economía nacional, que no solamente está influyendo o incidiendo en las decisiones de las instituciones públicas, sino también del sector privado, también de la vida comunitaria. Y entonces, frente a esa amenaza, es dificilísimo pedirle a una sociedad que está sumida en la pobreza, en la exclusión, que no tiene oportunidades, pedirle que reaccione y diga, no, hay que ponerle freno a esta práctica de las actividades ilícitas. No es simple, Miguel, hay que entender. Como decía la gente ahora a propósito del IVA, prefiero pagar el IVA antes que pagar la vacuna, ¿sí? Pero lo que no se plantea la gente es cómo se neutraliza a esa práctica de la vacuna y del crimen organizado que está actuando permanentemente a vista y paciencia de la gente en los barrios, en los sectores rurales, en las fronteras, en gran parte de las ciudades. No hay una reacción de la ciudadanía frente a eso. Más bien la gente, y esto es lamentable decirlo, mucha gente está a la espera de ver si es posible beneficiarse de esa actividad ilícita. Si es que a lo mejor el día de mañana me cae algo de esa actividad ilícita y entonces la vista gorda mira a otro lado porque de alguna manera saca un pequeño provecho. Eso está sucediendo. Entonces, ¿cómo se responde a esa estructura criminal que ha permeado las instituciones y la sociedad? La única forma, y en esto he sido muy insistente, es que el tema, al menos del narcotráfico, el crimen organizado, tiene que ser asumido desde una visión geopolítica. No es un tema del Ecuador, no es un tema del Estado ecuatoriano, no es un tema de la sociedad ecuatoriana, es un tema global. Es un tema que está afectando a todo el mundo, a todo el planeta en su conjunto. Y si no se dan respuestas a ese nivel, de esa magnitud, difícilmente vamos a salir del problema. César Ulloa, ¿cómo enfrentar este problema estructural con este camino que han intentado los políticos llegar al poder central o no necesariamente para tomarse la justicia, controlar sectores legislativos y ejercer poder? ¿Cómo romper este problema estructural? Permisivos ante prácticas que se han venido naturalizando y, como dije en mi primera intervención, terminan convirtiéndose en un capítulo de una telenovela extremadamente larga, pero no por larga no deja de ser entretenida, porque luego finalmente los temas de corrupción y de impunidad son el chisme diario, pero no nos conducen a ninguna respuesta contundente. Creo que es un trabajo mayor, es un trabajo sustantivo que debe iniciar en el tema de valores en las casas, pero yo creo que también hay un papel sumamente importante del sistema educativo en sus diferentes niveles de formación inicial, secundario, universitario, porque también me da a mí esa sensación de que las instituciones educativas, bajo el criterio de guardar cierta objetividad y no contaminarse de problemas de política, también se han hecho de la vista gorda a temas que lamentablemente están tocando a nuestra sociedad. Ahí creo que las universidades deberían ser los templos en donde se discuta propuestas de todo tipo de manera masiva, ahora que hay las tecnologías de la información y la comunicación que nos permiten difundir cualquier tipo de productos en cuestión de segundos a un público incuantificable, en donde sean los centros en donde se discuta la no permisividad de estas prácticas. Y cuando digo no permisividad, no solo me refiero yo
a las implicaciones que tiene el caso Metástasis o a los diferentes momentos de la purga que está haciendo la señora fiscal de la Nación, sino que me refiero a cerrar filas en contra de prácticas de viveza criolla que nosotros observamos en el día a día y que nadie les para bola porque están prácticamente siendo parte del ADN del comportamiento y del relacionamiento social. Es decir, desde el momento en que alguien permite que se copie un examen, que la gente lleve de la oficina los materiales de la oficina a la casa, que se busque perjudicar a la tendera no dándole lo que corresponde o jugar con las cifras en negocios pequeños. Yo creo que ahí hay un problema muy serio, ¿no? Yo creo que hay que cerrar filas en términos de ir cada vez mermando la viveza criolla, el ventajismo, pero también hay un tema que es muy serio, que no solo va por ahí, y es que el Ecuador debe discutir a gran escala, ojalá así lo hagan las organizaciones políticas, este concepto que no es abstracto, que es la representación política. Creo que tampoco el Ecuador cambia cuando no cambian el tipo de representantes, las formas de liderazgo, la manera como se administra el poder, la forma como se pretende ejercer dominio. Es decir, cuando tampoco hay ejemplo, cuando no hay figuras ejemplares en los partidos, cuando no hay figuras ejemplares en las funciones del Estado, cuando no son ejemplares las autoridades que lideran las instituciones, también a la gente le da como cierta sensación de orfandad, porque no hay esos íconos, esos héroes. Este es un diálogo con el doctor Juan Manuel Fuertes, con el sociólogo Juan Cubi y con el doctor César Ulloa. Adelante, doctor Ulloa. Bien, con esto cerramos. Quiero comprometerles a seguir dialogando sobre este problema estructural. Como bien se ha dicho, problema en educación, cerrar filas por la defensa de las instituciones a fin de que nos siga la misma dinámica y que sean solo hechos de coyuntura que pasan con el tiempo y se vuelve a lo mismo o peor. Muchas gracias por participar en este debate al doctor Juan Manuel Fuertes, al doctor Juan Cubi y al doctor César Ulloa. Caso Purga y caso Metástasis. Muy buen día, muy gentiles. Gracias. Gracias. Revista de Opinión Democracia. 7:59 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar sobre el tema que también es un eje transversal de preocupación en la sociedad, las agresiones sexuales, el problema psicológico y legal que ello implica, cuando hemos visto también absortos temas de abusos y de violaciones que realmente debiera conmover a los ecuatorianos. 3 invitados: la doctora Lorena Grillo, penalista, el doctor Armando